Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el quinto capítulo de la serie Hermanos de otros mundos. Y antes de comenzar os diré que creo suficiente con cuanto he expuesto en los 4 capítulos anteriores para tener una idea general sobre quienes nos visitan y cuánto se les achaca ante su presencia entre los humanos terrícolas. A partir de este capítulo me ceñiré solo a mis experiencias, vividas primeramente con mi maestro espiritual, el hermano Pedro, y después, tras su marcha, cuánto visioné y sentí personalmente ante la hermosa presencia de dichos hermanos, que por supuesto compartiré con mucho cariño con todas vosotras y vosotros. En primer lugar os voy a describir más o menos, bajo mi punto de vista, el ambiente sobre el tema extraterrestre que había durante la mitad de la década de los 70-80 en Murcia, capital de la región murciana. Fue aquella una época en la cual a muchísima gente le dio por subir a la llamada Cresta del Gallo, integrada en la Cordillera Sur, muy cercana a la ciudad, cuyo nombre es debido al conjunto de rocas rojizas grandes enclavadas en lo alto de la cordillera, que le confieren el aspecto de una cresta de gallo. Esto es lo que resalta a primera vista, pero en su parte opuesta está anclado el llamado desierto de Maoya, antiguo fondo marino, conocido también como paisaje lunar, llamado así por su aridez y características un tanto especiales parecidas a las de nuestro satélite. Un paraje desértico, sin árboles, sin casas ni carreteras, tan solo un pequeño camino forestal. Y como digo, a la gente le dio por subir allí con la esperanza de tener algún vestigio sobre los extraterrestres o a poder ser ver algún que otro ovni. Esto también coincidió con unas reuniones motivadas por una vidente llamada Eva que congregaba a sus seguidores en torno a un olivo cerca del santuario de la Fuensanta para rezar el rosario y recibir, según ella, supuestos mensajes de la Virgen María, historia que al parecer no acabó del todo bien. Amén de todas las parejas de novios que veían en aquel lugar un sitio apartado y tranquilo para sus escarceos amorosos, y otros tranquilos y solitarios que les encantaba perderse en aquel maravilloso paisaje del cielo nocturno cuajado de estrellas. Total, que entre unas cosas y otras, toda aquella zona casi siempre estaba de lo más concurrida, sobre todo en las hermosas noches de primavera y verano. También ocurrieron ciertas cosas de tipo bastante curioso, pues algunas personas, de las que acostumbraban a subir la mayoría de las noches, decían que se escuchaban voces, sobre todo en un punto en particular de la montaña, lo que acrecentó la peregrinación nocturna, siempre con el deseo de llevarse una grata sorpresa. Sin embargo, fue un gran chasco el que se llevaron, pues poco después se descubrió que las supuestas voces pertenecían a una pobre lechuza que de seguro les estaría reclamando un poco de tranquilidad por aquel barullo inusual que cada noche se formaba en torno a su área de caza y de descanso. También por aquel entonces apareció como una pequeña plaga de jóvenes de ambos sexos que decían recibir mensajes de otros mundos, la mayoría de ellos subyugados por tanta parafernalia y una mente bastante fantasiosa, así como otros que, gozando de una mediunidad incipiente de la que no tenían ni idea y mucho menos sabían controlar,
se creían y daban por seguro todo cuanto llegaba a sus mentes, aunque la triste realidad era que sus supuestos extraterrestres, más que darle mensajes, les tomaban muy bien el pelo. No pocos fueron los que pasaron por nuestra casa, tras escuchar al hermano Pedro en varios programas de radio. Lógicamente, les explicaba, bajo el gran conocimiento de la materia, lo mejor que podían hacer para no verse arrastrados por aquel mare magnum contagioso, y sobre todo por mucha curiosidad que tuvieran, que no se les ocurriera utilizar la Ouija para buscar esos contactos que se podrían llevar más de una desagradable sorpresa. Enterados por varios de nuestros amigos, el hermano Pedro y yo subimos en más de una ocasión, pero nunca fuimos solos, siempre fuimos acompañados por ellos o por conocidos, y aunque no siempre pudimos ver o presenciar algún vestigio de los extraterrestres, sobre todo cuando la gente que iba se lo tomaba a modo de pequeña romería para pasar el rato y divertirse. Sí que es cierto que en algunas ocasiones ocurrieron cosas que nos sobrecogieron bastante, no porque nos causaran temor o un efecto negativo, sino todo lo contrario, porque al menos a mí me parecieron tan extraordinarias que contemplar lo que ocurrió me sentí sumamente agradecido al Creador y muy dichoso de haber estado presente en esos momentos tan especiales. También he de decir que a veces, en días que sabíamos que aquella zona no estaba tan concurrida, subíamos un pequeño grupo de hermanos para hacer meditación, y rara era la vez que el hermano Pedro, en un ambiente tan especial, no entraba en trance. Entonces, todos unidos, repletos de paz y amor, las voces de los hermanos resonaban como si estuviésemos en la misma gloria. Os juro que no hay palabras que puedan describir esos momentos tan plenos de Dios y de su hermosa naturaleza. Otra de las noches hicimos el mismo recorrido acostumbrado, pero en esta ocasión acompañados de un querido matrimonio de Patiño, Murcia, junto al mayor de sus hijos, con los que nos unía una gran amistad. Ya hacía bastante tiempo que ellos querían subir, pues tenían un gran deseo acrecentado por los comentarios que el hermano Pedro les había hecho en distintas ocasiones. Por fin decidimos subir aquella noche. Había algunas personas merodeando muy cerca del lugar donde siempre solíamos ponernos para observar la maravillosa parcela de cielo que se abría ante nosotros. Y nada más llegar, al verlos, el hermano Pedro dijo: «Creo que esta noche no veremos nada», ya que así ocurrió en anteriores ocasiones, en las que había otras personas que no venían con nosotros. Pero fue curioso, ya que de pronto estos decidieron marcharse. A los pocos minutos, en ciertos puntos del valle, aparecieron unos resplandores como fogonazos que por momentos se acrecentaban. Estos desaparecían, volviendo a salir casi periódicamente cada 10 o 15 minutos, acompañados de un ruido con la sensación de que de un momento a otro algo iba a despegar del suelo. Así fue pasando el tiempo, y al no ver nada nuevo decidimos hacer una sentida oración de agradecimiento, acabada la cual nos marchamos. Todos nos lamentábamos, pues la verdad es que después de los resplandores esperábamos ver algo más. Al mismo tiempo, el hermano Pedro les consolaba diciendo que con el buen tiempo que hacía y la paz que se respiraba en aquel lugar, volveríamos alguna que otra noche. Nos dirigimos hacia nuestros respectivos coches, cediéndoles el paso a ellos hasta llegar a la carretera de bajada a Murcia. Desde que entramos en ella, una potente luz se situó detrás de nuestro coche, cuyos destellos se acrecentaban hasta el punto de molestar al hermano Pedro,
pues ésta al reflejarse en el espejo retrovisor le deslumbraba. Por mi parte, comencé a renegar contra el loco que nos seguía, ya que por la corta distancia que iba de nosotros podía provocar un accidente, pues la carretera, además de estrecha, quien la conozca sabe que son todo curvas. No me volví a mirar, pero lo único que veía era la potente y cegadora luz que entraba por todo el cristal de atrás. Así fuimos durante varios minutos. Incluso el hermano Pedro frenó un poco y tonó el claxon con la intención del que venía detrás quitase las luces largas del coche, pues eso es lo que creíamos que nos cegaba. Pero de pronto, ¿cuál no fue nuestra sorpresa al ver que aquella luz empezó a elevarse poco a poco, hasta que rebasó la altura del coche y pasó por encima de nosotros? Lo mismo hizo con el coche de nuestros amigos, que iba un poco distante. Estos, al sobrepasarles, pararon y salieron del coche muy emocionados. Hasta la mujer lloraba diciendo: «¡Madre mía! ¡Qué hermoso! Esto ha sido por usted, ha sido por usted». La luz era una esfera de aproximadamente 1,5 metros de diámetro, de color anaranjado y muy brillante, que descendió hasta ponerse a la altura de nuestro coche, ascendiendo después hasta sobrepasar los dos vehículos, siguiendo recta por unos segundos hasta que de nuevo ascendió y desapareció. Verdaderamente fue espectacular. Es como si hubiesen querido gratificarnos de alguna manera por el tiempo que habíamos pasado arriba sin haber visto nada. Durante mucho tiempo, cada vez que veíamos a nuestros amigos, salía la preciosa esfera de luz naranja a colación. Poco tiempo después conocimos a una familia que vivían en Brunete, en Madrid. El matrimonio formado por Manolo y Carmela y a sus 5 hijos. Una de las ocasiones que vinieron a pasar unos días con nosotros durante las vacaciones de verano, por la noche, sobre las 10, subimos a la montaña. Permanecimos allí cerca de 3 horas. Como en ocasiones anteriores, hacia el fondo del valle se podían apreciar algunos resplandores, como si hubiese una luz blanca escondida detrás de alguna piedra. A veces se movía del lugar, haciéndose más intensa, pero nada más. La noche era tan agradable que todos estábamos encantados, y mientras el hermano Pedro les contaba cosas de los hermanos espirituales, no apartábamos la vista de aquel cielo maravilloso cuajado de estrellas. Así pasaba el tiempo y solo vimos aquellos resplandores, por lo que decidimos marcharnos y subir otra noche antes de que estos volvieran a Madrid, con la esperanza de tener mejor suerte. De repente, el hermano Pedro, volviéndose hacia nosotros, dijo: «Me acaban de decir que nos esperemos hasta la 1, que nos van a dar una señal». A partir de ese momento, la incertidumbre casi nos hizo presa. Parecía que los minutos duraban más de la cuenta. Y efectivamente así fue. A la 1 en punto salieron desde ambos extremos del valle, como si fuesen disparadas, 2 luces blanquísimas, como si de 2 cometas radiantes se tratara, que se cruzaron en el cielo frente a nosotros, dejando por unos momentos, y ante el asombro de todos, una gran cruz que iluminaba todo el valle. La verdad es que todos nos abrazamos bastante emocionados, una prueba más de que su palabra es justa y puntual con lo prometido. Estuvimos un buen rato más comentando sobre todo lo ocurrido, hasta que el hermano Pedro volvió a decir: «Bueno, ya nos podemos marchar». Esa era la señal que me dijeron. Fue verdaderamente espectacular. Ni que decir que no solo durante el viaje de regreso fue el tema de conversación de todos.
Este nuevo caso también fue bastante singular. Una tarde bajamos el hermano Pedro y yo a visitar a una mujer de Alicante que le había escuchado en uno de los programas de radio de Miguel Blanco, y la pobre había llamado varias veces quejándose de que estaba impedida y no podía ir a conocer al hermano Pedro en persona. Este le había prometido que pronto iríamos a visitarla, aunque ella no creyó que lo hiciera, porque al vernos se quedó muy sorprendida y al mismo tiempo muy contenta por la visita. Tras pasar con ella un par de horas y despedirnos, decidimos dar una vuelta y tomar algo antes de volver a Murcia, pues hacía una tarde estupenda. Tras tomar un café con leche en una terraza, nos marchamos, pero no habían transcurrido 5 minutos cuando vi al hermano Pedro muy pensativo y de pronto comenzó a aligerar el paso. «¿Qué ocurre?», pregunté. «Espera, me están hablando». Este andaba cada vez más deprisa y con la pretensión de ir a su altura también lo hice, volviendo a insistir de nuevo. ¿Pero qué pasa?» «Nada, no te preocupes, son unos hermanos que me están llamando. Me dicen que vayamos en dirección al puerto». Nos dirigimos hacia la explanada, el paseo más típico de Alicante, bordeado de palmeras, y nos detuvimos en el semáforo que separaba ambas calzadas. No podía reprimir mi expectación, mientras a Pedro lo veía algo nervioso, quizá por lo inesperado del encuentro. De pronto me cogió de un brazo y dijo: «¡Mira, allí están!». Junto a una pared y de espaldas al mar había 2 hombres muy delgados, altos y rubios, con el pelo casi blanco. Al verlos, casi olvidó que estábamos esperando a que el semáforo se pusiese verde. Pues mi intención fue pasar, pero el hermano Pedro me detuvo. «¿Estás loco?», me dijo. Fueron el par de minutos más lentos y largos de mi vida. Mientras aproveché para fijarme mejor en ellos. Los 2 vestían ropa aparentemente normal, aunque llevaban unas chaquetas ajustadas con el cuello tipo Mao, totalmente cerradas y que se abrochaban en vez de en el centro hacia el lado izquierdo. No se les apreciaba ningún botón, o al menos que estuviese a la vista. Uno de ellos llevaba una especie de gorra en la cabeza, echada hacia atrás y vencida hacia el lado derecho, pero sin visera, o al menos yo no pude apreciarla. Por fin el semáforo dejaba paso libre, pero quedé petrificado cuando al mover la cabeza hacia el lugar donde se encontraban, décimas de segundo antes, ya no les vi. «¿Qué pasa? ¿Dónde se han metido? Ni que se los hubiese tragado la tierra». Recorrí con la vista varias veces todo cuanto estaba a mi alcance. Fue inútil, no había ni el más mínimo rastro de ellos. El hermano Pedro estaba como ausente y un tanto nervioso le dije: «Vaya hombre, qué pena, ya que estábamos tan cerca. ¡Maldito semáforo!». Él seguía sin prestarme atención. «¿No dices nada?», con la ilusión que me hacía verlos tan de cerca y haber charlado con ellos. «No entiendo entonces el por qué tanta prisa, o para qué te han llamado si al final se marcharon de esa manera». Nos fuimos hacia el aparcamiento a recoger el coche para marcharnos. Los 2 íbamos en silencio, ensimismados por lo acontecido. Por fin el hermano Pedro dijo: «Me han dicho que por la noche, cuando estemos en casa, se comunicarán». Así fue. Sobre las 10:30 de la noche, el hermano Pedro cayó en trance y uno de los 2 hermanos que habíamos visto se comunicó. Este era sumamente amable y muy simpático. Entre otras muchas cosas dijo que se dejaron ver como testimonio de que están entre nosotros y que en un tiempo muy cercano harían una gran labor conjunta a través de la mediunidad del hermano Pedro, de la cual muchos hermanos nuestros saldrían beneficiados. Queridos todos,
Hasta aquí el capítulo 5 de la serie Hermanos de otros mundos. Todos sabéis por mis series anteriores y los muchos comentarios intercambiados con vosotras y vosotros que nuestra entrega y dedicación, tanto del hermano Pedro como mía, era total en la expansión del espiritismo cristiano. Pero cuanto os comparto en esta, da todo el sentido a las palabras de Jesús, nuestro amado Maestro. Cuando uno se entrega a los demás bajo la tutela de las leyes del Padre, no solo recibirá el 100 por 1, lo demás será por añadidura. Pues bien, queridos todos, esta serie corresponde a esa añadidura, ya que sin buscarlo recibimos información, tuvimos momentos memorables con nuestros hermanos extraterrestres. Incluso intercambiamos con ellos muchas cosas que irán apareciendo a lo largo de esta serie. Y una vez más os digo que no se trata de comulgar con ruedas de molino, no, todo hay que razonarlo bajo nuestro conocimiento espiritual adquirido, a través de la evolución de nuestro espíritu. Hay que agradecer a nuestro amoroso Padre el que a través de un simple instrumento como un servidor lleguen a vosotros todas estas maravillosas informaciones, tan necesarias, incluso diría vitales, para los tiempos que estamos viviendo. Hasta la próxima semana y con un gran abrazo fraterno os deseo paz, amor y progreso para todos.